Buenas tardes a todos los que se están conectando para seguir con este ciclo del proceso constitucional que está en juego, que hemos organizado entre Libertad y Desarrollo y EMOL. Esta es nuestra tercera sesión, nuestro tercer conversatorio, y hoy día tenemos a dos muy interesantes invitados. Tenemos a Constanza Juve, ella es abogada constitucionalista y subdirectora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica, y Patricio Zapata, abogado constitucionalista y profesor asociado adjunto del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica. Pato Zapata lo conozco de toda la vida, se puede decir, semi compañeros universitarios. La Constanza Juve nos pone en un rol ya de bastante mayor vejez, porque brillante alumna, cuando por ahí andábamos también haciendo clases. Así que vamos a poder tener hoy día una conversación muy entretenida con ambos. Y la idea del ciclo de hoy día es que podamos conversar sobre convención constituyente, convención mixta o congreso constituyente, es decir, sobre los mecanismos que están en juego para este proceso constitucional. Obviamente que la idea es que también puedan referirse al tema más general, sobre el plebiscito, sobre lo que está en juego en los próximos meses y en los próximos años que vienen con este proceso de iniciarse después del plebiscito de octubre. La idea de hoy día es que pueda exponer cada uno unos 10 o 12 minutos, después les vamos a dar unos minutos para que puedan contestarse entre ellos y algunas preguntas que puedan ir saliendo para hacer un diálogo más activo. Junto con darle la bienvenida, le doy la palabra entonces a Patricio Zapata. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias, Marcela. Bueno, estoy súper agradecido a EMOL y a Libertad de Desarrollo. Con Libertad de Desarrollo me pasa como esa película de Wim Wenders, tan lejos, tan cerca, porque claro, en muchos aspectos me siento muy lejos de Libertad de Desarrollo, en cuanto a la forma en que veo algunos procesos políticos, la forma en que pienso algunos problemas de política pública, muy lejos, pero debo decir a esta altura que me siento muy cerca de mucha gente en ese centro de estudio, en ese instituto, de Marcela, que efectivamente, siendo que ella es bastante más joven que yo, nos tocó coincidir más o menos en la época de la universidad. La subdirectora Natalia González, que me hizo también la conexión, con la que he compartido panel, el presidente del directorio Luis Larraín, y mucha gente que ha pasado por ahí. Entonces yo quiero felicitar a Libertad de Desarrollo, porque no basta con deplorar de repente la mala calidad de los debates, no basta con lamentar que de pronto haya descalificaciones, funas, agresividad. Yo creo que es súper importante generar espacios donde se converse, donde se dialogue en un plano de mucho respeto, y poniendo también las cosas que podemos tener en común. Y con Constanza, un agrado enorme porque trabajamos juntos en la universidad, de hecho estamos haciendo un curso juntos, literalmente, en este semestre. Bueno, dicho eso, y no son palabras de buena crianza, estoy genuinamente agradecido. Déjenme partir diciendo que tengo muy claro que estas son circunstancias extraordinariamente complicadas. No vivo en algún lugar aislado de lo que pasa con mis compatriotas. Tengo súper claro que tenemos una situación económica bien dramática. Como yo soy más o menos viejo, yo viví lo que es tener un desempleo alto en los años 80. Lo vi en esa época con los papás y mamás de mis compañeros de colegio. Han pasado 30 y tantos años y volver a ver la tragedia del desempleo es realmente terrible. Y ver cómo emprendimientos, empresas, se derrumban sueños a veces de una vida, o que se recortan los ingresos. Entonces, es un momento difícil. Además, es un momento difícil porque hay niveles de violencia, distintos tipos de violencia. Algunos se arrastran desde antes del 18 de octubre, hay otros que se detonan con mucha fuerza el 18 de octubre del año pasado, y hay algunos que hoy día están apareciendo de nuevo con mucha fuerza, por ejemplo, en la Araucanía. Es un momento súper difícil. Los debates políticos son a veces muy tóxicos. Así que yo quiero decir que yo entiendo, no desprecio,
ni me burlo de las personas que se preguntan, bueno, ¿qué podemos hacer en estas circunstancias? ¿Qué es lo que realmente se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer bien? Creo que es una preocupación legítima, no la tomo a la liviana. A mí me parece que es bueno ser responsables, es bueno ser serios, es bueno mirar los riesgos y los peligros. Todo eso es distinto a caer en el miedo o a jugar con el miedo. Cuando uno es responsable, cuando uno mira los riesgos, cuando uno trata de encontrar equilibrio, uno puede salir adelante con respuestas buenas. Cuando uno está dominado por el miedo, o está en la industria de generar miedo, de producirle miedo en el otro, de amenazar al otro, de denunciar alguna cuestión apocalíptica por venir, bueno, probablemente las propuestas que uno haga no van a ser, creo yo, muy buenas. Entonces, lo primero es decir, estoy muy preocupado y estoy muy consciente, lo que obliga obviamente a ser súper responsable. Dicho eso, mi personal impresión es que sigue siendo cierto que tenemos que tratar como país, junto con lograr una reactivación económica pronta y una pacificación, tenemos que trabajar en una reactivación de la legitimidad institucional, en una reactivación de la cohesión social, en una reactivación de la democracia. No creo que sea lo uno o lo otro. Si a mí me dijeran que por trabajar en la legitimidad de las instituciones o por trabajar en la cohesión social, yo voy a sacrificar el objetivo económico, yo diría no estoy de acuerdo con eso. No estoy dispuesto a que tengamos una cesantía del 15, 16 o 18% por los próximos 3 años y que lo que hagamos contribuya a eso. No. Pero tampoco creo, y permítanme decirlo así, tampoco creo que en aras de esa necesaria reconstrucción económica, de esa reactivación económica y de esa pacificación de los espíritus, haya que poner en algún congelador para las calendas griegas, para cuando las cosas estén mucho mejores, haya que poner en el congelador lo que a mí me parece que es una necesidad también. Tenemos que reactivar la legitimidad de nuestras instituciones, tenemos que reactivar la cohesión social y tenemos que reactivar nuestra democracia. Y si lo hacemos bien, creo que vamos a estar en mejores condiciones para enfrentar los otros desafíos. Justamente porque la pandemia es terrible, porque el desempleo es difícil, porque la violencia es tremendamente preocupante, creo que nos merecemos un esfuerzo en cohesión, en unidad como país. Y eso pasa por conversar mucho, conversar de todos los temas y hacerlo en forma bien transparente y bien abierta. Esa sería como mi disposición anímica, si ustedes quieren, o espiritual, con el que yo me acerco a la pregunta que nos hace Libertad y Desarrollo. ¿Cómo hacer un proyecto de nueva constitución? Y en 70 días más, después que votemos apruebo o rechazo, no sé si en la misma papeleta o en otra papeleta, nos van a preguntar si queremos, en caso de ganar el apruebo, que el proyecto de nueva constitución lo haga una convención 100% elegida o una convención mixta, con una mitad de parlamentarios y una mitad de convencionales elegidos ad hoc. Y yo entiendo que el foco principal hoy día lo vamos a poner en eso, porque ya han habido exposiciones sobre temas generales y la próxima semana se va a tratar también el tema de los riesgos y los peligros con Sebastián Claro y Enrique Navarro, ¿correcto? Estoy muy informado. Primero que nada quiero decir, en esto del cómo, yo me alejaría de los dogmas. Primero, siendo muy honesto, yo creo que no existe una forma perfecta para hacer un proyecto constitucional. Hay muchas maneras de hacerlo, creo que hay maneras mejores que otras, de acuerdo a las circunstancias de los países, pero yo sospecharía de alguien que me dijera, mira, yo te garantizo que si hacemos esta convención o hacemos esta otra convención, vamos a tener un gran proyecto constitucional. Yo les garantizo que si hacemos esto, yo creo que uno tiene que tratar de proveer de seguridad, pero uno tiene que ser bastante más humilde
en el sentido que uno pueda decir, esta fórmula parece un poco mejor, dada nuestra realidad histórica, y esta otra parece un poco peor. Yo en lo personal he defendido en el pasado, yo diría que el 2015 fue la última vez, escribí un artículo en que yo decía que una nueva constitución debiera ser generada por una convención, incluso propuse que se reuniera en Talca la convención, ¿ah? Haciendo un homenaje a las regiones. No tengo ningún interés en Talca, ninguna asociación familiar con Talca. Yo lo hacía pensando en dar una señal muy fuerte de descentralización, ¿no? Como algunos de ustedes quizás lo saben, auditores de MOL, telespectadores de MOL, la constitución alemana se hizo en el pueblito de Bonn, la constitución norteamericana se hizo en Filadelfia, que en esa época era un pueblito. Hay varias constituciones, la mexicana en Querétaro, así que me parecía interesante simbólicamente Talca. Bueno, pero en esa ocasión yo dije que el Congreso elija una convención. Así que yo no voy hoy día a decir que me parece abominable o deleznable que diputados y senadores jueguen un papel en el proceso constituyente. No, a diferencia de otra gente, yo no tengo una opinión terrorífica sobre nuestro Congreso, ¿ah? El otro día un dirigente empresarial dijo que este era el peor Congreso en 30 años. ¿Ah? A mí me gustaría solamente, lo digo al pasar, ¿no es cierto?, saber cuál es su criterio para poner nota al Congreso, ¿ah? Y preguntarle de paso qué nota le pone al presidente, ¿ah? ¿Cómo se compara este presidente con los últimos 30 años de presidente? Pero atingente al punto, yo no tengo la opinión de que el Congreso es un desastre. Hay momentos mejores y momentos peores. Hay momentos en que el debate parece un poquito simple, pero yo he visto un Congreso en los últimos años que ha estado dando una pelea bien interesante por cuestiones muy sentidas. Y se han sacado cosas en los últimos meses que estuvieron 10 o 15 años esperando ser resueltas. Algunas de esas respuestas a mí no me gustan demasiado. Yo no soy muy partidario de eliminar la posibilidad de reelección indefinida, pero eso se venía hablando, se hablaba de eso ad eternum. La reducción de la dieta, se hablaba y se hablaba y se hablaba, cosa que a mí tampoco me fascina. Pero, por ejemplo, la eliminación de la ley reservada del cobre, podría dar muchos ejemplos, pero mi punto simplemente es decir, yo no tengo la opinión que algunos parece que tienen del Congreso. Y siempre me llama la atención que algunas de esas personas que hablan pestes del Congreso, de pronto, cuando llega este plebiscito, dicen como gran solución y respuesta, no, dejemos al Congreso. Dejemos que el Congreso haga una nueva constitución. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Ah? O es una porquería, o es una oportunidad valiosa. Yo creo en esto haber sido coherente. Creo que el Congreso chileno, especialmente después de haber eliminado el binominal, un Congreso con más jóvenes, con más mujeres, un Congreso que refleja más la realidad de Chile, es un Congreso que puede hacer un aporte. Así que yo personalmente no consideraría un desastre si una nueva constitución se hiciera por una convención mixta, donde tuviéramos parlamentarios a los que nadie les regaló el escaño. Nadie le regaló su escaño a Carlos Montes, nadie le regaló su escaño a Felipe Cast, nadie le había regalado su escaño a Andrea Alamán, nadie le regaló su escaño a Camila Vallejos. Se lo sacaron con sus votos, ¿no? Y si a veces algunos parlamentarios se olvidan de eso, yo por lo menos no me olvido de eso. Nadie le regaló su escaño. Y no quiero decir algo más sobre los parlamentarios del 1%, porque eso se pudo haber resuelto si no hubiéramos tenido subpactos. Yo nunca estuve de acuerdo con tener segunda cifra repartidora. No tendríamos diputados del 1 o 2%. Voy cerrando. Pese a que creo que el Congreso puede hacer un aporte, creo que hay buenas razones, Marcela, Constanza, para pensar que una convención elegida especialmente para el efecto puede abordar la discusión constitucional con un mayor velo de ignorancia primero. ¿Por qué? Porque van a ser convencionales que no están implicados en una carrera política muy legítima por lo demás. Qué difícil sería para diputados y senadores discutir una constitución, por ejemplo, para suprimir una de las dos cámaras, que es una cosa que se puede discutir, ¿no es cierto? Si resulta que están tan directamente implicados, muchos de ellos van a ir a la reelección el próximo año. Legítimamente, algunos no van a poder, pero entonces van a estar haciendo una constitución nueva durante el año 2021 y van a estar simultáneamente haciendo campaña para reelegirse, van a estar haciendo una constitución que dibuja los contornos del Congreso, qué facultades tiene, qué inviolabilidades tiene, cuando resulta que ellos legítimamente y ellas van a querer seguir siendo parlamentarios. Hay harta pega legislativa para el 2021. A mí me parece que pensar
que la mitad de la convención esté formada por parlamentarias y parlamentarios, que van a dedicar un tercio de su tiempo a legislar sobre previsión, imagínense, sobre temas procesales, sobre temas laborales, un tercio del tiempo haciendo una nueva constitución, y a partir de julio, seamos francos, un tercio del tiempo haciendo campaña. Si lo que nos preocupa es el riesgo del populismo, y creo que es una cosa que tiene que preocuparnos, y te pido por favor, Marcela, porque yo me dejo llevar por el entusiasmo, cuando quede un minuto, hazme un gesto, así como con el cogote, digamos. A mí me preocupa el populismo, podríamos hablar más del populismo, pero déjenme decirles que probablemente los menos expuestos a esa tentación son ciudadanos que han sido elegidos para una tarea concreta, inhabilitados para postular después a un cargo político en el año siguiente, y que vuelven, uno diría, después de hacer ese aporte, a sus vidas, ¿no es cierto? Y será una destacada arquitecta de Concepción, será un pequeño empresario de Arica, algunos pueden que sean políticos, digamos, pero son personas que se van a tomar el tiempo para hacer un proyecto de nueva constitución. Déjenme agregar que a mí me gusta que esa convención 100% elegida sea 100% paritaria también. Es otro tema opinable, es otro tema en que podemos discutir las ventajas y las desventajas de una convención paritaria. Va a ser más difícil que se logre la paridad en ese otro 50% parlamentario. Se puede conseguir, pero va a ser difícil porque no tenemos 100 parlamentarias mujeres y 100 parlamentarios hombres. Tenemos 45 parlamentarias mujeres y 153 parlamentarios hombres. Entonces, yo no he hecho la matemática, pero creo que van a necesitar un experto en trigonometría para calzar en esa mitad de la convención la necesidad de representar a las distintas fuerzas políticas y tener algo parecido a la paridad. No he hecho el cálculo, pero me parece que no va a ser posible. Así que creo que hay buenas razones para tener una convención 100% elegida, pero repito, quiero volver a decirlo. Yo en esto no... Muchas gracias, Marcela. Yo en esto no me acerco al problema con una aproximación de blancos y negros. Y quiero decir una última cosa, o lo voy a dejar para después, porque en la invitación de Libertad de Desarrollo nos piden que hablemos de 3 opciones. Nos piden que hablemos de las 2 que van a figurar en la papeleta, y una tercera que algunos han pedido que figure en la papeleta, o que creen que debió haber estado en la papeleta, o que quieren que por lo menos esté en la cabeza de los votantes. Algunos pensarán que debiera estar en la cabeza de los votantes para votar rechazo, en fin, podríamos dar después una vuelta a esto del Congreso Constituyente, ¿qué significa? Yo cierro acá, repito, mi espíritu, mi ánimo, sé que esto es difícil, no es de voluntarista, creo que se puede, creo que tenemos las reservas morales como país, hemos estado en otra época en momentos difíciles, y creo que tenemos que hacerlo. Hay veces que uno no puede elegir las circunstancias te llegan, y lo que tienes que decidir es si vas a salir al frente a enfrentar las circunstancias o vas a esconder la cabeza. Eso sería mi intervención. Disculpa, creo que me pasé por algunos segundos. Perdón. Perfecto, gracias, Pato. Connie, Constanza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a Libertad de Desarrollo, muchas gracias a EMOL, muchas gracias, Marcela, por esta invitación. Para mí es un gusto debatir y compartir este panel con Pato Zapata, porque como él bien decía, ¿cierto? Hacemos clases juntos, ¿verdad? Y yo estuve a punto de ser su alumna también, todavía es algo que reciente Pato Zapata, no debería quizás contarlo en público, pero perdona, Pato, lo cuento, yo también quizás me habría encantado ser alumna tuya en otra oportunidad, pero ahora estamos haciendo clases juntos, así que es un honor para mí. Bueno, vamos un poco quizá me voy a tomar la libertad también de antes de entrar a la cancha, ¿cierto? De lo que se nos pregunta, si convención constitucional o convención mixta constitucional o congreso constituyente, tratar de tener 2 reflexiones quizás de contexto que creo que pueden ser importantes o que desde mi punto de vista son importantes. La primera reflexión tiene que ver con el contexto en el que se da el acuerdo, ¿cierto? El acuerdo por la paz y por la nueva constitución que antecede, ¿verdad?, la reforma constitucional que establece el itinerario constituyente, ¿cierto? Quizá no está de más tener en cuenta ese contexto. Nos encontramos, y muchos recordaremos, ¿cierto?, en un escenario de extrema violencia desde el 18 de octubre del año pasado, luego de las diversas manifestaciones ocurridas a propósito del alza de 30 pesos del metro, ¿cierto?, los violentos hechos del 18 de octubre de ahí en adelante fueron seguidos por una marcha multitudinaria, ¿cierto? Recordaremos
y pacífica, en la que se plantearon distintas demandas, y hago quizás hincapié en ese punto, ¿cierto?, en que no había una orgánica que la condujera ni tampoco un programa ideológico. ¿Dónde está mi reflexión desde el punto de vista del contexto, ¿cierto?, que eso fue lo que planteé inicialmente, en que la nueva constitución, ¿cierto?, no fue la demanda que se planteó en esa marcha multitudinaria, y esto fue algo que se instaló más bien con posterioridad, y me parece que es importante tener en cuenta ese contexto. Y en este sentido, me parece bien interesante la reflexión que hace el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, en un libro que me imagino que muchos de ustedes han leído, y si no los animo a leerlo porque es bien interesante, que se llama Pensar en el malestar. ¿Y qué es lo que dice Carlos Peña? Lo voy a citar brevemente. Dice: la fuerza emocional del momento y la diversidad de quejas y demandas encontró de pronto un sentido, pero es obvio que la gente no se movilizó para lograr un cambio constitucional. Apenas 18 meses antes no endosaron esa demanda y la mayoría, ahora indignada, en vez de votar, prefirió quedarse en su casa. Creo que esto último, una adscripción posterior, que acabó confiriendo sentido a la protesta. Que existan razones normativas para el cambio constitucional es una cosa, pero que ellas sean la causa de la protesta es otra muy distinta. ¿Qué quiero decir con eso? Que se instaló, ¿cierto?, que la Constitución es como la madre de todos los problemas, pues la causa, ¿cierto?, de todos los problemas, pero esa instalación se hizo con posterioridad, digamos, a este estallido quizás de violencia, y no fue el tema de discusión las semanas de octubre, sino que más bien fue un tema que se fue instalando con posterioridad con el objetivo de darle un cierto sentido, ¿cierto?, no a la violencia, sino que también a distintas demandas pacíficas y completamente legítimas. Esto obviamente yo lo digo en el contexto de octubre, ¿cierto? Porque algunos me van a decir, para que no se saque después de contexto, ¿cierto? A propósito de lo que decía Pato, ¿cierto? Hablemos, ¿cierto?, de buena fe. Esto obviamente en el contexto de octubre, porque por supuesto que el tema constitucional ha sido tema. O sea, no se puede desconocer el proceso constituyente que inició la presidenta Bachelet, el presidente del Consejo de Observadores fue precisamente, digamos, Pato Zapata, y terminó todo esto, ¿cierto?, en un proyecto de nueva constitución que fue presentada al Congreso y que no tuvo discusión, ¿cierto? Pero mi punto en este sentido es que no es desmerecer el acuerdo, pero sí ponerlo en el contexto en el cual estábamos, ¿cierto? Me parece que no hay que desmerecer el acuerdo, por el contrario, dicho acuerdo buscó encauzar institucionalmente una situación grave que teníamos en ese momento, y que básicamente evitó, creo, de alguna manera un quiebre institucional. Y la gran gracia que tuvo ese acuerdo es algo que decía Pato, que ese acuerdo se logró en el Congreso, ¿verdad? Y con representación, ¿cierto?, de los partidos, o de gran parte de los partidos con representación parlamentaria, excluyendo el Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio, pero se logra un acuerdo del amplio espectro político y me parece que eso es un punto positivo que hay que destacar. Pero sin embargo, me parece que es importante igual tener en cuenta este punto en relación con el contexto. Una segunda reflexión me parece que tiene que ver con el tema que estamos discutiendo hoy día, si la pregunta es si la convención constitucional o la convención mixta constitucional, que como decía bien Pato, va a estar en la segunda papeleta, ¿cierto? Pero yo soy de las personas, o soy por lo menos, creo, represento, digamos, a aquellas personas que le habría gustado una tercera vía, una tercera alternativa, una tercera opción. ¿Y qué quiere decir esto? Que el acuerdo del 14 de noviembre, o 15 de noviembre en la madrugada, le entregó a la ciudadanía una opción que es binaria, ¿cierto? Usted quiere una nueva constitución, apruebo o rechazo. El apruebo es el equivalente a sí quiero una nueva constitución, quiero algo completamente nuevo, partir de cero, entre comillas, ¿cierto? Obviamente que yo no soy partidaria, ¿cierto?, de la lógica de la hoja en blanco, podemos discutir también un poco de eso, pero eso es básicamente la opción, ¿cierto? Quiero algo completamente nuevo, o bien rechazo, quiero dejar todo como está, no quiero cambiar nada, ¿cierto? Y a mí me habría gustado tener una tercera opción, una tercera alternativa que implicara o que nos permitiera a los ciudadanos poder elegir una alternativa vía reforma constitucional y vía Congreso Constituyente, que pueda hacer este Congreso o bien el Congreso que será elegido el próximo año, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Porque me parece que una de las grandes ventajas, y aquí lo repito, ¿cierto?, y quizás tomo también parte de las palabras de Pato, que estamos de acuerdo en esto, ¿cierto?, uno de los grandes puntos positivos que tuvo el acuerdo por la paz y por la nueva constitución es que se logró en el Congreso, integrado, ¿cierto?, o integrando dicho acuerdo por el amplio espectro político y solamente excluyendo a gran parte del Frente Amplio y el Partido Comunista. Nos guste o no nos guste el Congreso, y aquí es como si no hubiéramos puesto de acuerdo con Pato Zapata, nos guste o no nos guste el Congreso que tenemos, nos guste o no nos gusten los parlamentarios que tenemos, es legítimo, y fue legítimamente electo.
y por lo demás, como bien se decía, fue electo por un nuevo sistema electoral proporcional. Entonces, me parece que precisamente una de las grandes críticas que se le hacía al sistema electoral anterior, ¿cierto?, que era el sistema binominal, que era un sistema electoral proporcional pero con efectos mayoritarios, se decía que era poco representativo, se ganaba en gobernabilidad, se sacrificaba representatividad. ¿Qué es lo que se buscó con el sistema electoral nuevo? Ganar en representatividad, ¿cierto? Entonces me parece bien curioso, en ese contexto, en el contexto de que esto es un Congreso legítimo, con parlamentarios elegidos legítimamente, con un nuevo sistema electoral, curioso al menos que algunos parlamentarios que ingresaron al Congreso precisamente gracias a ese sistema electoral se hayan declarado como ilegítimos en algún momento para discutir una reforma constitucional o para eventualmente discutir una nueva constitución. Hubo diputados durante este periodo, ¿cierto?, que no se consideraron legítimos después de haber solamente transcurrido meses desde que asumieron para llevar adelante una reforma constitucional o para discutir una nueva constitución, haciendo prácticamente una renuncia de sus funciones y de sus deberes. Eso no solamente me parece un poco curioso y un poco contradictorio, ¿cierto?, sino que además me parece riesgoso, ¿cierto?, el hecho, digamos, de renunciar de alguna manera o desconocer la legitimidad que precisamente tienen gracias a que fueron elegidos legítimamente. Eso quizás como contexto. Ahora vamos a la cancha, ¿ya?, a lo que se nos preguntó específicamente, ¿cierto? ¿Convención mixta o convención constitucional o congreso constituyente? Bueno, la segunda papeleta me parece que por ahora, ¿cierto?, tiene estas dos alternativas, ¿verdad? La convención constitucional, con miembros electos especialmente al efecto en su totalidad, 155, ¿cierto? O la convención mixta, 172 miembros, la mitad parlamentarios, la mitad miembros electos especialmente al efecto. Yo, la verdad es que me gustaría señalar que mi voto, al menos respecto de la primera pregunta, si quiere usted una nueva constitución o no, lo tuve decidido desde el principio. Respecto a la segunda pregunta, la verdad es que lo reflexioné bastante más. Y por eso me gustaría quizás también destacar, al igual como lo hacía Pato, las ventajas de una y de otra alternativa antes de decir por qué, digamos, opto por una y no por la otra. La convención constitucional, es decir, la convención completamente electa, tiene ciertas ventajas. La tiene, ¿cierto? Una de esas ventajas me parece que desde el punto de vista de la elección se concentra específicamente en propuestas constitucionales y no en programas políticos generales. ¿A qué me refiero con esto? Que específicamente la campaña está dirigida a temas constitucionales y no, ¿cierto?, a programas más bien amplios, ¿cierto? Discutimos específicamente o achicamos la cancha a temas constitucionales, ¿cierto? Y quizás una segunda razón, que es más bien práctica, que la señalaba Pato, es que no distrae a los parlamentarios de sus labores habituales, ¿cierto? Entonces el Congreso se dedica a lo del Congreso, la Convención Constitucional se dedica a lo de la Convención Constitucional, y eso obviamente tiene ciertas ventajas prácticas de funcionamiento. Por otra parte, la Convención Mixta Constitucional, es decir, esta mitad integrada por parlamentarios, diputados y senadores, y la mitad de miembros electos especialmente al efecto, ¿cierto?, en una elección, tiene también sus ventajas. Y me parece que las grandes ventajas son las siguientes, y que tienen que ver con lo que señalábamos antes en relación con la legitimidad, tienen que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad, tiene que ver con el fortalecimiento del Congreso, ¿ya? Fortalece la institucionalidad, a mi juicio, el reconocerle un rol al Congreso Nacional en la decisión constituyente. Favorece también los acuerdos, ¿ya?, a partir de las lógicas de la deliberación y consensos que son propias del Poder Legislativo. Están acostumbrados a eso, ¿cierto? Y la lógica de la representación partidaria. Y se va a requerir mucho acuerdo, en el caso de ganar el apruebo, para poder, digamos, llegar a un texto razonable en la Convención Constituyente. Y además me parece que reduce la probabilidad de conflicto que pueda haber entre el Congreso y entre la Convención Constituyente. No van a estar, digamos, como dos cajas separadas, digamos, generando una suerte de lucha de poder, sino que vamos a tener una pata, ¿cierto?, por parte, algunos nomás, parlamentarios que van a estar en el Congreso y que también van a estar en la Convención Constitucional. En esa lógica, yo me tiendo a inclinar, Marcela, con esto voy cerrando, a la Convención Mixta Constitucional. Me parece que los propios parlamentarios plantearon, ¿cierto?, esta opción en la segunda papeleta, lo hicieron en el acuerdo, para precisamente porque estaban en la lógica y en la idea de que diputados y senadores integraran parte de esa convención. No la van a integrar en su totalidad, pero sí al menos una parte, y no solamente una cámara, sino que de las dos cámaras. Me parece acertada una composición mixta en cuanto a que sean diputados y senadores, pero además miembros electos especialmente al efecto. Me gusta, digamos, esa composición mixta, me parece que va a tener distintas miradas, digamos, tanto del orden jurídico político vigente actual, como, digamos, de lo que se pueda elegir con posterioridad. Y me parece además que esta suerte de lucha de poder que eventualmente se puede dar,
se puede disminuir ese riesgo si encauzamos, en el fondo, hacia una convención mixta y no hacia una convención constitucional electa especialmente al efecto. Y es importante, digamos, de todas maneras que la ciudadanía tenga claro de que esa convención constitucional que va a ser electa especialmente al efecto se va a elegir por el mismo sistema electoral que se elige a la Cámara de Diputados, y la lógica de las listas va a ser la misma, por lo tanto, digamos, no va a ser algo muy diferente a lo que existe en la Cámara de Diputados actualmente. Y en ese sentido, me parece al menos que quizás la composición mixta puede darle un cierto valor agregado. Como reflexión final, yo creo que el lenguaje construye realidades muchas veces, y en ese contexto me parece muy peligroso instalar esta idea como de todo nuevo y que la institucionalidad vigente es ilegítima. ¿Ah? Y yo creo que la composición mixta en ese sentido puede colaborar a evitar, digamos, esa lógica, ¿cierto? Esa idea de entender o creer que todo lo que tenemos hoy día es ilegítimo, porque eso no es cierto. ¿Ya? Lo que no se nos puede olvidar, creo yo, y sobre todo como profesores de constitucional, de repente nos duele la guata cuando escuchamos algunas declaraciones o escuchamos de repente algunas cuñas en ese sentido. Lo que nunca se nos puede olvidar, y para ir cerrando, es que en un Estado de Derecho, donde gobernantes y gobernados nos sujetamos, digamos, a las mismas reglas, en un gobierno de las leyes, la legitimidad, ¿ya? Y eso es una palabra tan importante, no la entrega una encuesta, no la entrega un sondeo de opinión, no la entrega un concurso de popularidad, ¿ya? La entrega las elecciones democráticas y las reglas vigentes. Eso por mi parte. Gracias, Connie. Antes de darle la palabra a Pato y a los dos unos minutos, sí quisiera como guiar hacia una parte que me llama la atención, que los dos lo mencionaron, cuando alaban las virtudes de una eventual convención 100% elegida. Dice que en el fondo no se distraerían las funciones del Congreso. Pato habló de que iba a ser una agenda muy importante legislativa el próximo año. Constanza dice, efectivamente, no se distrae a los parlamentarios de sus funciones. Pero eso ¿no parece un poquito ingenuo o excesivamente académico pensar que van a poder coexistir estos dos órganos sin conflicto? ¿Cómo va a ser esta cohabitación? ¿Alguien cree que el Congreso va a estar legislando o avanzando en reformas relevantes cuando todo se esté escribiendo desde un ojo en blanco en una convención paralela? Y ahí también enlazar, Pato, me gustaría un poco con esto que quedó medio desacoplado el calendario, porque tú ponías, y con razón, ¿no es cierto?, que te gustaba una convención sin parlamentarios porque a lo mejor esa convención tenía que terminar con una de las cámaras. Bueno, pero van a estar eligiéndose diputados y senadores cuando quizás esta convención todavía está trabajando para un Congreso unicameral. ¿No debió haberse acomodado el calendario si ya se cambiaba el plebiscito de fecha? Te doy la palabra a ti, Pato, unos minutos, y después a la Constanza. Gracias, Marcela. A ver, yo voy a insistir en una idea general. ¿Hay alguien que puede, mirando a la cara a sus compatriotas, decir, mira, si ustedes hacen esto, yo le garantizo que vamos a tener pocos problemas en Chile en el futuro? O sea, ¿hay alguien que cree, por ejemplo, que si gana el apruebo, por el hecho de ganar el apruebo, como yo quiero que gane el apruebo, no vamos a tener N dificultades en los próximos 2 años? Yo estoy convencido que vamos a tener muchas dificultades. Ahora, con la mano en el corazón, ¿hay alguien que cree que si ganara el rechazo no vamos a tener dificultades? Por supuesto que vamos a tener dificultades. Están ahí. Están ahí. Entonces, cualquier defensa que uno haga de una u otra fórmula, de uno u otro camino, tiene que ser, a mi juicio, básicamente honesta y no despertar expectativas desmesuradas. ¿Ah? Llamando al realismo más crudo posible. ¿Ah? Esto va a costar mucho, cualquiera que sea el camino que escojamos. En mi opinión, el camino de la prueba es mejor y el de la convención 100% elegida es mejor, pero yo me hago cargo, Marcela y Constanza, que efectivamente puede haber una tensión entre un Congreso Nacional que fue elegido legítimamente el 2017 y una convención que vamos a elegir el 2021, en abril. Va a haber tensión. Imagínense, por ejemplo, que Dios no lo quiera, que en la votación de abril votara muy poca gente. El Congreso podría decir, bueno, por nosotros votaron 7.400.000 y ahora votaron 4 millones. O imagínense que votaran 11 millones en abril. Algún convencional podría sentir que tiene derecho a mirar, digamos, sobre el hombro al Congreso Nacional. Por supuesto que pueden haber tensiones y a las que ustedes puedan apuntar, yo podría hacer una lista larga, ¿eh?
pero creo que si uno mira un poquito la realidad de la política mundial, se da cuenta que nos tocó una época tremendamente difícil, y que además tiene en el caso nuestro hoy día el añadido económico al que me referí, el añadido de la desconfianza, la polarización. Entonces, eso sobre los riesgos y los peligros. La legitimidad la da la gente. Es cierto, no la moda, no la encuesta de los días lunes. Y en una democracia como nos gusta, a quienes creemos en el Estado de Derecho, la da la gente en elecciones limpias, competitivas, regulares, ¿no es cierto? No hechas a la maleta, no improvisadas, no cuando se le ocurre a Nicolás Maduro y cuando él no quiere no se hacen las elecciones, pero al final es la gente la que entrega la legitimidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? Y claro, cada columnista hace unas sesudas reflexiones sobre lo que realmente quiere la gente, y uno podrá encontrar más acertado a Matamala, o a Carlos Peña, o a Oscar Contardo, o podrá más, no sé, Lucía Santa Cruz. En algún momento hay que preguntarle a la gente. Nosotros le preguntamos a la gente quién quería que fuera presidente el 2017, eligieron a Sebastián Piñera. Yo no voté por él, y yo he sido muy claro en defender el título que tiene Sebastián Piñera a gobernar. A mí me parece que en el tema constitucional no debiéramos seguir tratando de reemplazar a la gente. Y debiéramos preguntarle, ¿quieren o no abrir un proceso constituyente? Con los ojos bien abiertos, sabiendo que hay riesgo. Que la gente lo exprese. Yo estoy de acuerdo con Constanza en que los plebiscitos tienen una cierta rigidez, porque tienden a ser binarios. El Brexit fue binario, el plebiscito sobre la Unión Europea. Nuestros plebiscitos históricos en Chile son rígidos y obligan a las personas a tomar partidos, y los matices no tienen espacio muchas veces. Pero fíjense que yo quiero hacer una pequeña defensa de la manera en que este plebiscito se inserta en el proceso global. Y aquí voy a ser bien breve. Yo no sé si fue el Espíritu Santo que estaba aleteando esa madrugada, porque de verdad creo que lo que resultó después de esa noche en vela, ese jueves a viernes de noviembre, amortigua bastante los defectos de los plebiscitos. ¿Por qué? Primero que nada porque tenemos un primer plebiscito que es como la idea de legislar. El primer plebiscito en el fondo va a tener mucho impacto, por supuesto, no le quiero quitar importancia, pero el primer plebiscito no toma posición sobre el resultado. Los ciudadanos decimos, estamos dispuestos a que tengamos una discusión constitucional, a que tengamos un nuevo proyecto para evaluarlo. Luego tenemos una segunda votación, en que ahí ya no es binario, porque ahí Constanza, Marcela y yo vamos a poder votar por distintas representaciones, y podremos votar por una persona que sea feminista, por un liberal, por un conservador, por un social cristiano, lo menos binario que hay. Vamos a poder expresar nuestra preferencia fina, y como dijo Constanza, después de haber escuchado programas constitucionales. Pero luego hay un tercer momento, que es el plebiscito de cierre. ¿Qué pasa si todo sale mal? ¿Qué pasa si, como algunos sospechan, auguran, la convención no funciona muy bien, y no se ponen de acuerdo y sale un proyecto muy malo? Tenemos un tercer momento como ciudadanas y ciudadanos para decir, ¿sabe qué más? Yo estuve dispuesto a que nos diéramos este espacio y este momento. Voté apruebo allá en octubre del año 2020. Fui a votar por un convencional, invertí confianza en este proceso, y ahora, marzo, abril del 2022, me traen este mamarracho, por ejemplo. Supongamos que yo apuesto que no va a ser un mamarracho. Yo tengo confianza que tenemos una cantidad de acuerdos de los que no se habla, bien transversales, y podríamos también conversar sobre ese punto. Pero pongamos en el peor de los casos. Los ciudadanos tenemos este voto para después decir finalmente lo que pensamos. Obviamente, perdón, y aquí termino, yo entiendo que esto tampoco se trata de decir que esto es fantástico, porque si todo sale mal, vamos a haber invertido 2 años en una cosa que es seria. Entonces tampoco, por favor, no estoy diciendo que, bueno, si sale todo mal da lo mismo, no pasó nada. No. Estamos poniendo al país en un cierto estrés. Cuando uno discute constituciones, le pone un estrés. Lo que pasa es que algunas personas creen que no toleramos otro estrés más, está bien, y otros pensamos
que si queremos enfrentar todos los problemas bien estructurales que tenemos como país, nos conviene estresarnos un poquito en cuanto a la legitimidad de nuestras instituciones. Esa es la diferencia, creo yo, dicha con mucho respeto, eso. Constanza. No se escucha. Ahí sí, perdona, que te lo había quitado el... No, lo que estaba diciendo es de que voy a tratar de unir algunos elementos que señalaba Pato con tu pregunta, Marcela. Primero, bueno, respecto al plebiscito, claro, evidentemente los plebiscitos normalmente pueden ser binarios. Mi punto es de que en este caso era perfectamente posible agregar una tercera alternativa. No dañaba a nadie, digamos, poder agregar esa tercera alternativa y precisamente preguntarle a la ciudadanía abiertamente, sin temor, digamos, si es que le parecía esa tercera alternativa. A mí me habría gustado tener esa tercera vía, yo habría votado por esa tercera vía, no habría votado rechazo, habría votado por una reforma constitucional con un Congreso Constituyente, dándole la legitimidad, o sea, no la legitimidad, porque la legitimidad la tiene, pero dándole la atribución específica a dedicarse, ¿cierto?, a una reforma profunda, ¿cierto?, a la Constitución. Y le sacaría cosas, agregaría algunas que me parece que son bien relevantes, como por ejemplo fortalecer, ¿cierto?, o empoderar a las personas, por ejemplo, fortalecer el principio de la servicialidad del Estado, o sea, hay una serie de cosas que yo también le haría, y modificaría algunos otros elementos, y en parte elementos que se han discutido durante todos estos años. Y yo creo que en ese sentido el proyecto, por ejemplo, de la expresidenta Bachelet es un aporte, precisamente porque es una reforma profunda a la Constitución, y uno podría haber discutido respecto de eso, y respecto también de otros proyectos que eventualmente se pueden haber presentado. Entonces, mi punto era ese, de que normalmente son binarios, sí, pero en este caso era perfectamente posible no estresar tanto, y dar un equilibrio, o dar algo, o una solución, o mejor dicho, una alternativa, ¿no? Una solución más equilibrada. Ahora, precisamente por lo que señala Pato, es que me parece que la convención mixta tiene que ser, o si es que termina siendo finalmente esas dos las opciones, me parece que es más razonable, porque en la lógica de que independiente que uno vote apruebo o rechazo, uno tiene la opción de votar por la segunda pregunta, ¿cierto? Y quiere que esta cuestión funcione. Si esta cuestión no se trata de ser obstruccionista, yo voto por el rechazo, pero voy a votar por la convención mixta y voy a participar, y espero participar activamente de ese proceso porque quiero que funcione. Y precisamente porque no quiero que sea, como decía Pato, un mamarracho, es que me parece que tenemos que tener, ojalá dotar de las mejores herramientas para precisamente que se logre eso. Y en un escenario donde uno parte de la lógica de una hoja en blanco, que para ser bien clara y sin campañas del terror, significa no partir de un texto como base, eso significa la hoja en blanco, más 2/3 para ponernos de acuerdo, bueno, se nos puede generar el problema de que podemos tener una lógica de chantaje si es que no logramos ponernos de acuerdo y deliberar correctamente y no llegamos a tener consenso. Podemos terminar en una lógica de, si tú no me das este contenido, entonces resulta que yo no te entrego este otro, entonces podemos terminar con una constitución que no resguarde nada y no equilibre bien los poderes, ni tampoco resguarde bien los derechos fundamentales, más allá de que los tratados internacionales ya se encuentren incorporados, o bien podemos terminar con una constitución maximalista en el fondo que trate de regular regularlo todo, o resguardar todo, pero que finalmente no termine resguardando nada porque va a terminar siendo un simple pedazo de papel que no va a tener incidencia en la práctica. Eso es lo que a mí me preocupa. Y en ese contexto la convención mixta me parece que es un buen elemento, porque permite poder incluir precisamente a los parlamentarios que están acostumbrados a la deliberación, que están acostumbrados a llegar a acuerdos, no solo a los diputados, sino que también a los senadores, ¿cierto?, que tienen más experiencia, que puedan participar, pero además van a haber miembros electos especialmente al efecto. Entonces la arquitecta de Concepción, como decía Pato, y no me acuerdo quién más, el empresario de no sé dónde, ¿cierto? Bueno, que le gusta Talca, el empresario, ¿cierto?, el pyme de Talca que quiera participar, que entre paréntesis va a tener que participar por una lógica política, porque acá es importante manejar también las expectativas de la ciudadanía en ese sentido. Hay una expectativa muy alta respecto a la nueva Constitución, y eso es algo que yo creo que es importante y tenemos que ser responsables en ajustar. Hay una expectativa alta en relación con el contenido, hay un porcentaje de gente que cree que la nueva Constitución le va a mejorar su situación económica, familiar, que le va a mejorar el acceso a la educación, el acceso a la salud, y eso es algo que tenemos que ser súper realistas, o no va a ser así. Hay una expectativa muy alta en relación con la participación, de que el ciudadano de a pie probablemente va a poder participar, y todos sabemos que eso no es así, porque independiente que ahora se haya establecido un pacto para los independientes, de todas maneras ese pacto para los independientes va a tener que llevar gente que sea conocida para que tire, comillas, la lista hacia arriba para que pueda lograr salir. Entonces me parece que esta combinación, ¿cierto?, puede ser una combinación positiva
en la línea, ¿cierto?, de poder tratar de llegar a que no sea un mamarracho, y que precisamente sea un texto coherente y que no se le genere la expectativa a la gente de que acá se va a sacar un texto que va a ser un texto que va a resguardar derechos, que va a equilibrar bien los poderes, donde se van a dar grandes discusiones, para que al final del día sea tan incoherente que se termine rechazando en un plebiscito de salida. O sea, imagínate la frustración gigantesca que se podría generar en ese caso. Por eso me parece que, volviendo quizás a la pregunta inicial de Marcela, me parece que la convención mixta, en un escenario así, sin perjuicio que yo habría preferido una tercera alternativa, me parece que es mejor. Y una pregunta para los dos de un tema que ha estado abierto. Algunos creen que quedó zanjado en el acuerdo de noviembre, pero después uno escucha distintas interpretaciones y parece que no quedó tan zanjado. Pato, tú cuando hablabas un poco de los resguardos y que al final hay un plebiscito de salida y todo, bueno, muchos pensamos que el texto constitucional se tiene que votar como un todo para, con esta lógica de los 2/3, ¿no es cierto?, que se ha trabajado todo sobre esta hoja en blanco. Algunos piensan que no, y que cuando no se consiguen los 2/3 son materias que quedan reguladas al arbitrio y los quórums legales. Otros, como lo explica un poco también la Constanza, se van como coordinando para que se tenga que votar todo el texto por 2/3 para que sea un texto integral y coherente. ¿Cuál es la interpretación que haces tú a esa exigencia de quórum y sobre esta hoja en blanco que quedó zanjado ahí? Eso por una parte, y una cosa muy chiquitita con respecto a las expectativas, porque a mí me parece interesante lo que tú hablas, de no generar tanta expectativa, pero sí hay una expectativa que está muy instalada, que la gente cree que van a ser ellos la Constitución. Y cuando el sistema para elegirlo son los mismos que para elegir diputados, no estamos ahí de repente generando una expectativa un poquito exagerada sobre la Convención. A ver, dos temas, voy a tratar, son dos temas enormes, Marcela. Voy a partir por lo de la expectativa. Bueno, cada uno tiene que hacerse cargo de su conducta, digamos. Yo he tratado siempre de no vender la Constitución como una panacea, y que el hecho de que yo me dedique a la Constitución no me lleve al defecto. Ustedes han escuchado la expresión que el martillo piensa que todos los problemas son clavos, ¿ah? Entonces, que el hecho de ser profesor de Derecho Constitucional y haberme dedicado 30 años al Derecho Constitucional me llevara a pensar que todos los problemas son constitucionales. No, he tratado conscientemente, ¿no? Yo creo que por ambos lados, fíjate, por ambos lados, siempre está el riesgo, los del apruebo y los del rechazo, de tratar de ofrecer cosas a la gente para que vote. En lo que alcanzamos a ver de la campaña de marzo, efectivamente hay alguna gente del apruebo que dice, si usted vota apruebo, vamos a tener una nueva constitución y vamos a tener derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, pero también, digámoslo, en lo que alcanzamos a ver de campaña del rechazo, hubo una promesa. Si usted vota rechazo, le prometemos que el Congreso va a hacer toda esta y una larga lista, yo no he visto una lista más larga de reformas constitucionales, que la que ofreció el rechazo, ¿ah? Entonces, después de ese despliegue, de ese ofertón, bueno, a los de la prueba supongo que no les queda otra que multiplicar por 2. Yo no quiero entrar en ese camino. Yo creo que por ahí no vamos a avanzar mucho. Mi sentido en todo esto siempre es hablarle al ciudadano y no al consumidor constitucional. Seré ingenuo, eso me lo han dicho toda la vida, pero yo creo que cuando uno le dice a sus compatriotas, mira, tiene un valor conversar las cosas. Es cierto que al final tú eliges a 155 y nadie debiera creer que le van a preguntar en su casa todo, pero han habido ejercicios bien interesantes que se han hecho en otros países y algo podemos aprender de lo que ocurrió con los cabildos y encuentros locales. Algo podemos aprender de Zoom en todos estos meses, de que se pueden hacer cosas que quizá antes eran impensadas. Tú puedes tener un conjunto de encuentros en regiones donde tú escuches a la gente. Por supuesto, no hay que mentir. Al final, esto se delibera por la gente elegida. Pero tú puedes hacer una campaña donde tú tengas un proceso de formación cívica en paralelo y hacer entonces de este momento constituyente también un momento de civismo. Yo siempre digo lo mismo a los que se preocupan tanto del populismo. Preocupémonos en serio del populismo. ¿Qué pueblo y qué comunidad está más vacunada o inmune frente a las promesas demagógicas? ¿La que se lo pasa viendo teleseries turcas y viendo partidos de fútbol? ¿O una comunidad que le ha dedicado tiempo a conversar sobre los problemas comunes, que se ha dado el espacio para hacerlo
yo estoy convencido que a mayor civismo, mayor educación cívica, y la educación cívica no pasa por meterle más créditos en el colegio a los niños, eso es un buen punto de partida, ¿no es cierto? Y ahí Marcela podría hablarnos mucho de lo que se puede hacer en educación, pero la educación cívica también es ejercer. Yo creo que la gente ha estado hablando. En diciembre del año pasado, los municipios de Chile, 2/3 de los municipios, armaron una consulta con defectos técnicos, con limitaciones, pero hubo 2,5 millones de compatriotas que fueron a votar en esa consulta que armaron alcaldes de Renovación Nacional, de la UDI, socialistas, comunistas, demócratas cristianos. Yo vi a la gente participando, 200.000 chilenas y chilenos en los cabildos y encuentros locales del 2016. Claro, son 200.000. Es un país de 18 millones, no me paso película. Pero yo vi a esas personas. ¿Ah? Y eso yo creo que existe. ¿Ah? Entonces, yo quiero decir que lo de las expectativas hay que manejarlo, pero yo no quiero, por alejarme de las expectativas, caer en una especie como de escepticismo total. Porque ese es el otro extremo. De que no podemos, de que no nos da el cuero, de que estamos fritos, de que estamos fregados. ¿Cómo voy a conversar con mis hijos, con mi familia, si mi actitud existencial es que estamos fregados, que estamos fritos, que no tenemos remedio? Bueno, y muy cortito, me encantaría, y no quiero comer más tiempo porque creo que le toca a Constanza, me encantaría, si es posible, decir algo sobre esto de la hoja en blanco y partir de cero, pero como no quiero extenderme, quiero ser respetuoso, te ruego, Marcela, que en una próxima pregunta, si es que podemos, o en mi cierre de 2 minutos, me deje esos 2 minutos y me callo. Constanza. Vale, no, bueno, si lo necesitas, Pato, yo te puedo dar también parte de mi minuto. No, dale, Constanza, tú y después le doy un minuto ahí a cada uno también después para cerrar. No, yo creo que quiero destacar algo que decía Pato, y que yo creo que quizás no lo dijo así, pero creo que a eso se refería. ¿Ah? El tema de la buena fe. Yo creo que en la medida que nos aproximemos de buena fe a la discusión, me parece que todo es distinto, todo cambia. Lamentablemente, hay veces que uno no ve tanta buena fe en esta discusión. Por ejemplo, inmediatamente salió la reforma y inmediatamente se dijo por parte de algunas organizaciones de sociedades civiles, mire, cuando entremos a la convención vamos a derogar el Congreso, vamos a cerrar el Congreso, o los 2/3 lo vamos a interpretar de la manera en que, claro, lo vamos a interpretar como que todo lo que no quede en la Constitución se va a ir a ley simple. Entonces mejor dejemos poquitas cosas en la Constitución, no llegamos a acuerdo en muchas cosas, entonces todo se va a ley simple. Eso me parece, por ejemplo, que es muy válida y muy interesante en ese sentido la pregunta de la Marcela, porque esa es la preocupación. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hay una aproximación de mala fe a la discusión, cuando no queremos llegar a acuerdos, cuando no queremos llegar a acuerdos en mínimo. Entonces, en ese sentido, y tomando ese punto, y viendo en el fondo cómo quedó la reforma, lo lógico sería de que las normas se fueran aprobando por 2/3, ¿para qué? ¿Y cuál era la idea que había detrás de eso, de aprobar con 2/3? No era la lógica del chantaje, precisamente porque las personas que redactaron esa reforma constitucional estaban de buena fe al momento en que lo redactaron. El gran punto de los 2/3 era tratar de lograr acuerdos amplios respecto de lo que fuera a quedar en la Constitución. Esa es la lógica, esa es la idea, ¿cierto? No es la lógica del chantaje, no es la lógica, ¿cierto?, de que lo que no quede ahí se va a ir a ley simple. No debiera ser, creo yo, esa la aproximación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si es que hay una disposición que está en la Constitución, ya voy a tratar de ser súper simple en esto, al principio de la Constitución, que es contradictoria con lo que queda al final? ¿Cómo lo hacemos en el fondo? ¿Cómo lo hacemos para que quede armónico, para que quede coherente? Si finalmente la Constitución tiene que ser un conjunto armónico y coherente de normas para que se entienda. ¿Ah? Y si creemos en la supremacía constitucional, es decir, que todas las normas tienen que ajustarse a ella, bueno, entonces lo lógico sería de que saliera un conjunto armónico y coherente de normas. Bueno, en ese caso uno entendería de que todo se debiera aprobar también por 2/3. Por último, para tratar de lograr llegar a un acuerdo hasta que tengamos un texto que sea razonable y que sea presentable a la ciudadanía. O sea, eso es la manera al menos que yo creo que se debiera interpretar esto, que debiera ser una aproximación, como dije anteriormente, una aproximación no de querer yo imponer lo mío, sino de tratar de tener una aproximación de buena fe en términos de tratar de llegar a un texto que sea razonable y presentable, y no inmediatamente empezar a pensar en la trampa,
esta cuestión es como echa la regla, echa la trampa, bueno, lo mismo, ¿cierto? Se planteó esta reforma, entonces echa la regla, inmediatamente se pensó en la trampa. Y la trampa no la está pensando, digamos, la gente, al menos como yo, que creo que debiéramos hacer una reforma de la Constitución y no crear algo de nuevo, de cero, ¿cierto? Porque creo que esta Constitución, y me parece que eso es relevante, pero lo voy a dejar para el cierre, no es la Constitución del 80 original, sino que es una Constitución distinta, sino que echa la regla, echa la trampa, viene precisamente de personas que están, y no lo digo de todos, porque eso sería muy injusto, y yo sé que lo que está diciendo Pato es todo lo opuesto a eso, pero precisamente personas que están muchas veces por el apruebo, y eso a mí me parece que es malo, porque le hace mal, digamos, al debate y le hace mal a la discusión. Ya, gracias, Constanza. Bueno, como el tiempo está avanzando, les tengo que dar 2 minutos a cada uno para que puedan cerrar antes de poder yo también anunciar lo que viene en el próximo ciclo y que sean bien disciplinados, si no, aquí se nos va a acabar el tiempo. Así que, Pato, 2 minutos a ti y después 2 minutos a la Col. Como se me va a olvidar en la rapidez y la emoción de estos 2 minutos, de nuevo quiero dar las gracias. ¿Ah? Quiero dar las gracias porque no quiero que se me olvide. ¿Ah? Y felicitar. Y ahora, como si fuera rapero, con esa rapidez del rapero, paso a decir lo que voy a decir. Y con ritmo. Yo por lo menos pertenezco a la gente que toda la vida he reivindicado la tradición constitucional chilena. Estoy muy orgulloso de la tradición constitucional chilena. De hecho, una de las críticas que siempre hice a la Constitución del 80 es que fue hecha de espaldas a la tradición constitucional chilena. Es lejos la constitución más rupturista y refundacional de nuestra historia. Y por Dios que fue costando, y costó mucho, ir sacando algunas de esas cosas creativas refundacionales. Yo por lo menos no puedo entenderme como alguien que cree que hay que partir de cero. ¿Qué significa partir de cero? Vamos a eliminar la historia de Chile. Partir de cero significa que no tenemos memoria, que no tenemos historia, trayectoria. Yo creo que esto es una imagen que no se dice, no dice relación con la realidad. Ahora, esto de la hoja en blanco, que es una metáfora bien opinable, lo que dice algo mucho más sencillo y práctico. Nadie llega a esta conversación con ventaja. Lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, y hemos tenido buenos acuerdos, y ha habido buena fe de ambos lados, pero objetivamente hay un sector político que siempre ha podido contar como posición de base con el texto actual de la Constitución, que en su momento lo impuso sin preguntarle a nadie. Ha habido buena fe, han habido buenas reformas, hemos cambiado harto la Constitución, es mucho mejor de lo que era, pero la conversación no ha sido simétrica, no ha sido simétrica. En una convención, la exigencia de los 2/3 te obliga a llegar a un acuerdo, porque si no te pones de acuerdo, en ese punto no hay aspecto constitucional. Algunos creen que eso va a llevar a la suma cero. Mi apuesta sobre la base de lo que ha ocurrido en 10 procesos constituyentes con 2/3, y que eso va a llevar a que tengamos que ceder. Si para ti es tan importante, por ejemplo, la autonomía del Banco Central, o reconocerle a la Fuerza Armada un estatuto que asegure su carácter apolítico, está bien, pero reconoce que para otro sector de chilenas y chilenos el reconocimiento a los pueblos originarios o la ampliación del recurso de protección también es importante, cedamos. Y claro, a algunos esto les suena como negociación espuria, como regateo, comprando alfombra. A mí eso me suena a democracia entre iguales, donde nadie está conversando desde una posición de ventaja. Entonces, partir de cero, no. De hecho, esta Constitución tiene cosas buenas. Hoja en blanco, en el sentido de que un sector entra a conversar en igualdad de condiciones con el otro, y el peso de unos y otros depende de la voluntad del pueblo, y no de lo que hizo o no hizo el gobierno de General Pinochet hace 30 o 40 años, creo que es una buena manera de tener una conversación mejor. Gracias. Voy al cierre rápidamente. Yo, bueno, primero, creo que lo que se nos viene ahora es muy, muy importante, y estamos concentrados, esto voy a tratar de salirme un poco del eje de la conversación, pero estamos muy concentrados en el plebiscito y estamos un poco concentrados en la campaña. Y yo creo que la campaña es muy, muy relevante por lo que decía Pato. Creo que no hay voto libre si no hay voto informado, y creo que es muy importante poder llegar, digamos, a todos los ciudadanos para que el voto que finalmente marquen en el plebiscito sea un voto informado. Y en ese contexto creo que es importante reconocer, ¿cierto?, que la Constitución por el cual se va a aprobar o se va a rechazar no es la Constitución del 80, es la Constitución del 2005 o es la Constitución finalmente del 2020. Es una
básicamente un producto, un resultado de una serie de reformas constitucionales que se han hecho, y que se han hecho de buena fe, y que se han hecho por Congreso legítimamente electo. Entonces, en ese contexto me parece que es importante, al menos, si es que este programa, digamos, se está transmitiendo, poder llegar con esa información ahora que estamos a puertas de partir la campaña, y esperemos además de que todas estas circunstancias excepcionales en las cuales estamos, en el fondo nos permitan poder hacer una campaña informativa, porque si no, finalmente lo que se termine votando en el plebiscito no va a ser, ¿cierto?, con la información suficiente para poder dar una opción libre e informada. Oye, bueno, les quiero dar las gracias a los dos, Pato, Constanza, por esta conversación, por este debate lleno de información de altura de miras. La verdad que cuando uno escucha conversaciones como esta, quisiera que ambos y muchos como ustedes sean los que lleguen a esta convención en caso de ganar el apruebo, pero eso es lo que uno quisiera, porque la verdad que así cuando se empiezan a acercar posiciones, se debate con altura de mira. Así que muchas gracias a los dos por haber aceptado esta invitación de Libertad y Desarrollo y de MOL, y dejar a todos los que hoy día se conectaron invitados para el cierre de nuestro ciclo el próximo jueves, con Sebastián Claro y Enrique Navarro, moderado por Natalia González de Libertad y Desarrollo, y el tema es las incertidumbres que encierra el proceso constituyente y la eventual nueva constitución, desde una perspectiva jurídica y económica. Nos parece también un tema muy relevante. En este ciclo hemos conversado sobre las expectativas de una nueva constitución, sobre el plebiscito y sus garantías, hoy día sobre los mecanismos para reformar o hacer una nueva constitución, y en la próxima y última sesión para cerrar este ciclo sobre las perspectivas económicas y jurídicas que encierra este proceso constituyente. Muchas gracias a todos, y gracias de nuevo, Pato y Constanza.